Quiero ver si realmente se acuerdan lo que dice en Efesios capítulo 3 y el versículo 4. La primera frase que hay en el capítulo 3 y el versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Leyendo es como podéis entender. Quiero invitarles a leer en el Salmo 1. Hay algo interesante, ¿verdad? Que quiero que miremos en este Salmo, al menos los primeros 3 versículos, ¿verdad? Que vamos a ver, y vamos a usar, a ver otras citas también de la Sagrada Escritura, que nos van a ayudar bastante con respecto a, siempre a la lectura, al interés que debe de haber en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Suficiente con esos 3 versículos. Ahí encontramos lo primero, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra bienaventurado significa feliz o dichoso. Feliz o dichoso. Y ahí vemos por qué esta persona es feliz y es dichosa. Dice que él, este varón, que no anduvo en consejos de malos. No anduvo en consejos de malos. ¿Sabe? A veces hay creyentes que se dejan mal aconsejar de otras personas, e incluso a veces de muchos creyentes. Se dejan mal aconsejar. A veces los aconsejan que se rebelen en las iglesias, que estén en contra de sus líderes en las iglesias. Y estas personas, eso es lo que hacen. A veces los inducen a hacer cosas que la Biblia misma les dice, les ordena o les aconseja que no hagan, y a veces les dicen que lo hagan, ¿verdad? Y dice aquí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ¿por qué razón esta persona nunca se involucró en cosas malas? No anduvo en consejos de malos, no anduvo en caminos de pecadores, ni tampoco se sentó en sillas de escarnecedores. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál era la razón? Que en la ley de Jehová está su delicia, y además de eso dice que en su ley meditaba día y noche. Entonces, ¿qué nosotros podemos sacar? ¿Por qué esta persona no se involucraba en cosas malas? Dice que en la ley de Jehová está su delicia. En otras palabras, esta persona se deleitaba en la palabra de Dios, se le deleitaba, disfrutaba de la meditación de la palabra de Dios, y todo lo que él practicaba era porque de la palabra de Dios extraían la enseñanza. En la Biblia se nos aconseja, hermanos, que debemos de meditar en la palabra de Dios, debemos de amarla. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, es porque realmente amamos la palabra de Dios, y si la leemos es porque disfrutamos de su enseñanza. Si no hay esto en nosotros, si no amamos la palabra de Dios, si no meditamos, entonces
es porque no amamos su palabra, y si no la leemos es porque no disfrutamos su lectura. Mire lo que dice en el Salmo 119, versículo 35. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista en este salmo? Salmo 119, versículo 35. ¿Qué es lo que dice el salmista con respecto a la palabra de Dios? ¿Qué era lo que había en él? Dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Qué era la palabra de Dios para el salmista en este versículo? ¿Qué era? En ella dice: en ella tengo mi voluntad. O sea, su deseo estaba en la palabra de Dios. Él quería conocer realmente lo que la palabra de Dios decía. En este capítulo 119 del Salmo, se habla de la palabra de Dios, se refiere a ella en diferentes formas. A veces habla de ella como juicio, a veces habla de ella como la ley de Dios, y así se refiere de ella en varias, de diferentes formas. Y aquí dice el salmista que guíame por la senda de tu mandamiento, o sea, por la senda, o sea, por medio de la palabra, porque en ella dice está o tengo mi voluntad. O sea, el deseo de él estaba en la palabra de Dios. Él quería conocer realmente lo que la palabra de Dios decía. Pero ahí también está el versículo 47. Mire lo que dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Por qué él se regocijaba en los mandamientos de Dios? ¿Por qué se gozaba? En otras palabras, ¿verdad? En vez de regocijar, ¿por qué el salmista se gozaba en los mandamientos de Dios? ¿Por qué se gozaba? ¿Ah? ¿Por qué? En ella encontraba la verdad. El mismo versículo lo dice, hermano. Dice: porque los cuales he amado. O sea, en otras palabras, él se sentía gozo al leer las escrituras porque las amaba. Amaba las escrituras, y por eso él se deleitaba en ella, leyéndola. No sé, hermano, si usted cuando toma la Biblia, la palabra de Dios, y la lee, no sé si realmente siente deleite, siente gozo, disfruta realmente de lo que usted está leyendo, de lo que asimismo Dios le está enseñando por medio de su palabra. No sé si ha sentido, si ha experimentado realmente eso. ¿Qué era realmente la palabra? ¿Cómo el salmista comparaba la palabra de Dios? La comparaba en sí mismo para él. Mira el versículo 97. Siempre el Salmo 119. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. En el versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mire cómo compara una cosa, algo en la cual él se deleita, disfruta realmente de la palabra de Dios, la sentía más dulce que la miel en su boca. Y por esa razón, entonces el salmista meditaba en ella. Dice
en la segunda parte del versículo 2 del Salmo 1, y en su ley medita de día y de noche. ¿A quién, hermanos, le fue ordenado que leyera la palabra de Dios día y noche? ¿A quién le fue ordenado? A Josué, capítulo 1 y el versículo 8, Dios le dijo, y meditarás en ella día y noche. Y sabe que esa misma ordenanza es para cada uno de nosotros. ¿A qué nos exhortó el Señor Jesucristo en el capítulo 5 y el versículo 39 del libro de San Juan? ¿A qué nos exhorta el Señor? Dice, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Y porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas, dice, dan testimonio de mí. Entonces el Señor Jesucristo dice que escudriñemos, que meditemos cada día, día y noche en la palabra de Dios. Yo les decía la vez pasada que la mayoría de la Biblia hoy en día traen cómo leer la Biblia en un año. ¿Sabe? Yo en cierta ocasión, hablando con un hermano, yo me sorprendí cuando este hermano me dijo que tenía 7 años de estar en el Señor y no había leído toda la Biblia. Oiga bien, 7 años y no había leído toda la Biblia. Hermano, ¿qué se espera de un creyente así? No hay ningún interés en las cosas del Señor. Y sabe que era un predicador, una persona que predicaba el Evangelio del Señor, y en 7 años esta persona no había leído todas las Sagradas Escrituras. ¿Qué sucedía entonces? Que con eso él estaba realmente despreciando lo que Dios a sí mismo nos ha ordenado que nosotros hagamos. Si no hay interés en la lectura de la palabra, hermanos, entonces no hay interés en las cosas con relación al Señor. Dice que el salmista meditaba día y noche en las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice en el Salmo 119 y el versículo 97. Dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día, él lo hacía todo el día, todos los días, él estaba, miren, escudriñando la palabra de Dios. Todos los días él estaba escudriñando la palabra de Dios, y con esto él estaba extrayendo el consejo de Dios para que de esta forma Dios le pudiera enseñar a través de su palabra lo que asimismo él quería que aprendiera para obedecer delante de él y poderle honrar y glorificar su nombre. ¿Por qué razón él no andaba en consejos de malos? ¿Por qué razón no anduvo en caminos de pecadores? ¿Por qué razón no se sentó en silla de escarnecedores? Hermano, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, le hemos hablado a los jóvenes, por ejemplo, con relación, digámoslo así, al deporte, a no involucrarse en cosas de esta, con personas incrédulas? La Biblia nos dice claramente, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Y cuántas veces los hermanos están siendo siempre involucrados en estas cosas? ¿Qué es lo que están haciendo? Hermanos, desobedeciendo realmente lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y cómo nosotros podemos mostrar que realmente somos verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, si nosotros mismos estamos desobedeciendo a Dios? Hermanos, ¿qué frutos hay en su vida? ¿Qué frutos hay en su vida? ¿Ah? ¿Cree que las personas pueden palparlo a simple vista, que verdaderamente usted es un verdadero creyente?
¿Cree que las personas no van a decir de usted: yo para ser como fulano de tal, mejor no soy nada? Muchas personas incrédulas se han expresado de muchos creyentes de esa forma. ¿Cree que de usted no lo pueden hacer? ¿Ah? ¿Qué frutos está mostrando usted? Mire lo que dice el versículo 3. Dice que este hombre será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe? Es una persona que realmente está firme, está bien arraigado en las cosas del Señor, una persona que está dando fruto cada día, y es una persona que dice que todo lo que hace prospera. Es una persona que no está, digamos, desmayando, una persona que no está en altibajo, una persona que no está haciendo hoy un día y mañana ya está desanimado, que ya no quiere hacer ninguna cosa en la obra del Señor, sino que es una persona que está dando fruto y que está prosperando día a día en la obra del Señor. Así es que, hermanos, este ejemplo de este hombre, de este salmista, debe de ser acatados por cada uno de nosotros. ¿Saben? Dios quiere, hermanos, de que realmente su palabra more en nosotros. Pero ¿cómo quiere Dios que su palabra more en nosotros? Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Ya les hemos dicho de que Colosenses fue una carta escrita desde la cárcel y que es una carta contemporánea juntamente con la carta a los hermanos en Éfeso. Pablo ciertamente nunca estuvo en Colosa, y sin embargo, cuando él escuchó de esta iglesia, él vino y desde la cárcel entonces escribió esta carta y se la envió a los hermanos en Colosa. Mire lo que dice en el capítulo 3 de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo quiere Dios entonces que more su palabra en nosotros? En abundancia, en abundancia. O sea que realmente, hermano, la palabra de Dios abunde en nosotros. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 119, en el versículo 9? ¿Qué fue lo que él preguntó? ¿Ah? ¿Qué fue lo que él preguntó? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál fue la respuesta que recibió? Con guardar tu palabra. ¿Y cómo respondió él? ¿Cómo respondió él? En el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Y para qué razón? Para no pecar contra ti. Entonces, lo mismo que hizo el salmista, también lo podemos hacer nosotros. Dios quiere que su palabra abunde en abundancia en nosotros, y lo hace con ese objetivo. O sea, ¿para qué objetivo quiere Dios que su palabra abunde en nosotros? ¿Para qué objetivo? Mire lo que dice 2 Timoteo. Nos da para qué objetivo quiere Dios que la palabra de Él abunde en nosotros, que esté
permanente siempre en nosotros y que día a día nosotros estemos meditando en ella. ¿Con qué objetivo? Leamos desde el versículo 16 del capítulo 3. Dice, capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios quiere que su palabra abunde en nosotros? ¿Cuál es la razón? El versículo 17 nos dice, ¿cuál es la razón por la cual Dios quiere que su palabra abunde en nosotros? ¿Ah? Dice, para que nosotros seamos perfectos. Esta palabra, hermanos, no quiere decir sin pecado, sino maduros. Para que nosotros seamos maduros enteramente, dice, preparados para toda buena obra. El creyente, hermano, está capacitado por Dios para que nosotros podamos servirle a Él. Pero, ¿qué sucede hoy en día? A veces les decimos a los hermanos, los invitamos a que hagan algo y muchos de ellos nos responden que no pueden, que no tienen ese don, cuando de repente lo han hecho y en vez de ir escalando hacia arriba, más bien van para abajo. ¿Por qué razón, hermano? Porque la palabra de Dios no está morando abundantemente en nosotros. La vez pasada estuvimos viendo de que Dios nos ha capacitado con sabiduría para que nosotros podamos entender su palabra. Y el apóstol Pablo también oraba por los hermanos los hermanos de Éfeso para que ellos también tuvieran conocimiento en relación a la persona de Dios. Y sabe que en Colosenses el apóstol Pablo también ora por la misma razón, para que los hermanos en Colosa también adquieran conocimiento en cuanto a la persona de Dios. Mire lo que dice el capítulo 1 de Colosenses. Capítulo 1 de Colosenses. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, ¿qué era lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo por ellos? ¿Qué era lo que pedía? Dice que pedía que sean llenos de todo conocimiento de la voluntad de Dios. En todo conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. Que ellos tuvieran conocimiento de estas cosas. Y dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué era lo que había hecho o lo que hacía que el salmista no se involucrara en cosas malas? Él meditaba, amaba la palabra de Dios y meditaba en ella. ¿Y cuál era el resultado que esta persona había adquirido
de acuerdo a la meditación que tenía de la palabra de Dios, ¿cuál era el fruto que había adquirido? Dice, estaba dando fruto cada día, y él, dice, todo lo que hacía también prosperaba. ¿Qué dice el versículo 10? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, esto es lo que quiere Dios de nosotros. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual esto no se queda grabado en la mente? ¿Sabe cuál es? Una de ellas, no hay interés, quizá en usted, de aprender de la palabra de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para celebrar el sacrificio de los necios. ¿Qué es lo que está diciendo cuando dice acércate más? Cuando una persona está predicando, hermanos, está hablando la misma palabra que el Señor nos ha dado. En otras palabras, está dando un mensaje del Señor. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que la persona se acerque más para oír que para estar platicando, que para estarse riendo, que para estar chisteando. La iglesia, hermanos, ciertamente no es un parque para que vengamos nosotros a reírnos, para que vengamos a platicar. Es para que nosotros vengamos a oír la palabra de Dios, para que vengamos a oír qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra y por medio del mensajero que Él va a usar. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 16? Creo que es el versículo 20 o 18, 20 creo que. ¿Qué dijo Él? Dice, donde 2 o 3 estén reunidos, ¿cuál es el lugar que ocupa el Señor? En medio. El Señor está en medio donde dos personas o 3 estén reunidos en su nombre. ¿Qué sucediera, hermano, si viniera una persona importante aquí donde nosotros y esta persona está acá al frente? ¿Qué sucediera con todos? Todos quisiéramos estar al frente porque es una persona importante. Quisiéramos estar cerca de él para escuchar qué es lo que nos quiere decir. Asimismo, hermano, debiera de haber ese interés en cada uno de nosotros de estar cerca del Señor para ver qué es lo que Él nos quiere enseñar. El Señor dice, hermanos, que cuando vengamos a su casa, que nos acerquemos a Él. Y si hasta aquí realmente no hay un interés por la palabra de Dios, el Señor dijo que el que guardara su palabra, ese era el que lo amaba. ¿Y qué sucede, hermano, si usted no guarda la palabra de Dios? ¿Qué dice? Que usted no le ama. Y si usted no ama al Señor, ¿qué le está diciendo? No siente ningún interés por Él. No le importa el Señor, no le importa su palabra. Así es que en usted queda, hermano, esta reflexión. Debemos de interesarnos por la palabra de Dios. El Señor espera frutos de usted y de mí. Él quiere que nosotros le demos ese fruto que Él está esperando de nosotros. Y si no se los damos, el Señor se va con las manos vacías porque nosotros no le estamos dando lo que Él está demandando de nosotros. Aquí nos quedamos, que el Señor nos bendiga con su palabra.